Nos vamos a hablar del señor Alan García. Uy. Nuestra noticia principal el día de hoy. Increíble. Está en Ya nuestra portada. 6 años fallecido, pero sigue dando de qué hablar. 2019. Abril del 2019, si no me equivoco. Y hoy día creo que más los comentarios es lo que lo mantienen con vida. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, por supuesto su partido político, de que lo recuerdan con cariño, por no decir que no lo superan, pero ahí el sentimiento Alan se mantiene. Muy bien, vamos a hablar pues que los congresistas en este caso buscan crear una comisión que investigue la muerte de Alan García. En este caso, la Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó este martes priorizar este tema. Estamos hablando de la moción 11.048, que en este caso ha propuesto la creación de una comisión investigadora que se va a dedicar pues a extraer datos, información sobre el expresidente que ha ocurrido su fallecimiento el 17 de abril de 2019. Ya como 7 años, bien lo decías, ¿no, Renzo? Sí, importante también precisar. La Junta de Portavoces del Congreso no tiene facultad ni competencia para crear comisiones investigadoras, pero pueden proponerlo y puede debatirse en el Pleno del Congreso. Finalmente, el Pleno tendrá que aprobar o desaprobar esta presunta posible comisión investigadora. Pero acá hay una pregunta importante que para mí es el centro de todo este motivo y que lamentablemente no hay una respuesta pública, al menos todavía. ¿Por qué quieren investigar la muerte de Alan García? O sea, se supone que se debe buscar un beneficio. ¿Hay alguna duda que quedó abierta sobre su muerte? ¿Por qué investigarlo 6 años después? Para mí hubiera tenido mucho más sentido de que se investigue cuando ocurrió en esa cercanía temporal, pero investigarlo 6 años solo por la distancia ya se complica la situación. ¿Qué es lo que se busca? En este caso, la moción 11.048, Renzo, antes que continúes, dice como objetivos principales, justo lo que estabas preguntando, lo sustentan de la siguiente manera: presuntas responsabilidades penales y políticas. Es que ahí yo repito mi motivo. O sea, para el eslogan está bonito, pero a ver, ¿que una persona se suicide genera una responsabilidad penal? La respuesta es no. Sabemos que se ha suicidado, o al menos esa es la versión pública, salvo que se investigue y se determine, lo cual dudo, pero se investiga que no se suicidó, lo mataron. Repito, lo cual dudo porque en su momento hubo una investigación, pero salvo ese escenario, salvo ese plot twist ocurrido que descubriríamos después de 6 años, no hay responsabilidad penal. Y segundo, responsabilidad política. No existe ese concepto de responsabilidad política. No, uno por tomar una decisión política incorrecta no es sancionado administrativamente, no es sancionado penalmente. La sanción es política, es social. O sea, tú te equivocas en una decisión política, pues el propio pueblo te rechaza. Pero no es que, tú hiciste esto políticamente hablando, ya, una multa, supongamos. No, eso realmente no existe. Como bien mencionabas, la Junta de Portavoces del Congreso no tiene esta facultad, pues, ¿no? Exacto. De aprobar este tipo o de crear este tipo de comisiones que se dediquen a la investigación de ciertos temas. Entonces esto va a proceder al Pleno del Congreso para su respectiva votación. ¿Se aprobará o no? Esa es otra cosa. Ahí tengo una pregunta para ti, Jersey. Me acuerdo que esto ocurrió un 17 de abril, para ser exactos, del 2019, tempranito. Mi pregunta es, ¿qué estabas haciendo tú en ese momento? O sea, ¿cómo te enteraste de la noticia? Yo estaba en el 2019 en el primer ciclo de mi carrera, ¿ya? Entonces, estábamos desarrollándose la clase ética y ciudadanía, si mal no recuerdo. Entonces, como en ese tiempo ya iba pues el tema de las redes sociales muy fuertemente, en Instagram me acuerdo que empezaron a mencionar mis compañeros de que se murió Alan García. Esos son los compañeros que en plena clase están en el celular. Exactamente. Y es más, el docente no llegaba aún, para nuestra suerte. Ah, ya, si no llegaba, ya, ahí sí lo entiendo. Justificado. Entonces empezaban a decir, Alan García se ha desvivido, por así llamarlo. Se ha desvivido y nosotros no creíamos, pues, ¿no? Y lo primero que desde ya, ¿no? Dando nuestros pininos periodísticos, es averiguar. Y empezaban a salir las noticias, también me acuerdo que se lo comenté a mis padres y ellos tampoco me lo creían. Yo me acuerdo que cuando ocurre la noticia, a ver,
ocurrió bien temprano porque Sí, fueron muy temprano. fueron a detenerlo y a allanar su casa. Y para que sepa un contexto rápido para todos, los allanamientos y detenciones ocurren muy temprano. Ocurren 5:30, 6 de la mañana. 6 de la mañana ya estás tarde. ¿Por qué? Porque la idea es ir a atrapar a la persona antes de que salga a trabajar, mientras está durmiendo en su hogar, y no darle la oportunidad de pensando mal, esconder o destruir prueba. Agarrarlo de sorpresa. Así que fueron de sorpresa a la casa de Alan. Ahí lo detuvieron y todo. Hay un video ahí todo bueno, completo. claramente mientras ocurría eso, medio Perú estaba durmiendo. Claramente, porque era muy temprano. Pero cuando se efectúa el suicidio, que es creo que a las 8 de la mañana más o menos, yo seguía durmiendo. Pero en la sala de mi casa estaban viendo la noticia. Estaban viendo la noticia del allanamiento y de repente sale pues la noticia del suicidio y van a despertarme como que Renzo, Alan García se ha suicidado. Yo en mi tercer sueño que estaba Inconsciente todavía. Alan García, ¿por qué me hablas de Alan García? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que suicidado? Yo no entendí nada. Y me levantaron a la fuerza, me hicieron sentar en el mueble y ya me puse a ver todo lo que estaba ocurriendo. Las presuntas irregularidades que ocurrieron en su detención, porque si ya tienes detenida a una persona, ¿cómo se llega a suicidar? ¿Cómo consigue un arma y cómo se suicida en una habitación cerrada? Ahí claramente hubo una irregularidad que fue investigada en su momento. Me parece que hubo responsabilidad administrativa por parte del fiscal que estuvo a cargo de esa detención, porque hasta donde las noticias decían, ya estando en su casa, lo detuvieron. No estaba enmarrocado, no es necesario enmarrocarlo porque estás rodeado de policías armados, pero la irregularidad viene cuando Alan García pide permiso para ir a su oficina, a su despacho. Pide permiso, no se va corriendo ni nada, pide permiso, se lo dan y él va a su oficina sin resguardo policial. Ese fue el error. Ese fue gravísimo error, porque más allá de que no te imagines que alguien se va a suicidar, porque puedo entender de que no se lo esperaban, pero estás en un allanamiento y detención, no vas a dejar al detenido sin resguardo. Él podría haber salido por la ventana, quién sabe, tal vez en su casa había una habitación secreta, una habitación del pánico que con acceso en su oficina, o tal vez estaba yendo a destruir pruebas, quién sabe. Pero no, lo dejaron ir, él cerró la puerta de su oficina. En su oficina tenía un cajón con un arma de fuego, dentro un arma de fuego. Él saca esa arma y finalmente un revólver creo fue, ¿no? Ahí sí me falla la memoria, no estoy al tanto si era una pistola, entre comillas, común y corriente, con una caserina con sus 15, 18, 20 balas, no lo sé, o un revólver de un calibre mucho más alto, que solo tiene 6 balas, pero si fuera, bueno, sea uno, sea lo otro, claramente es mortal. Pues. Justamente estoy revisando los comentarios, Renzo, y te quiero compartir un comentario acá de Josué Ramos. Dice, dejen a Alan descansar en paz en su cama en Suiza. Bien, esto creo que nace a partir de una reacción que publicó una noticia Jaime Bailey, ¿correcto? Sí, en su página El Francotirador. Que inicia, no sé si decirle un psicosocial o información privilegiada, no sé cómo atinarlo, pero a fin de cuentas está informando y que todo fue armado y que sigue vivo. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿será o no será cierto? Nosotros no tenemos forma de saberlo, el público no. ¿Quién sabe? Tal vez una comisión investigadora lo pueda descubrir. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez hay que dejarlo descansar en el fondo del mar o dejarlo descansar en su cama en Suiza. ¿Quién sabe? Pero... Y saca el bombazo del año. Repito, ese sería el plot twist del año, el plot twist del siglo en la historia del Perú. Pero ese sí sería un real plot twist. La sorpresa a voces, pero que dentro de todo difícil de creer. Pero en este caso, ¿cómo quedarían, pues, no? Las autoridades, las personas, los políticos que han estado en constante persecución. O sea, yéndonos lejos, o sea, y yéndonos muy lejos, la verdad, suponiendo que de verdad está vivo, todas las responsabilidades penales que existirían ahí por encubrimiento personal, por permitir o facilitar que una persona escape del alcance de la justicia. A ver, vamos a ver el video, por favor. Yo tengo la idea de que es un revólver. Si mal no recuerdo, creo que fue un revólver. Yo no recuerdo si subió con el revólver. No tendría sentido, ahí sí sería doblemente grave. Pero la cosa es que ahí pide el permiso. Sí.
Ya. Ahí aparentemente está conversando con el fiscal, ¿correcto? Ujú, así es. Ok. Solicita el permiso y se dirige a lo que va a ser su despacho, su habitación. Sí, me parece que entra a su despacho. Si la memoria no me falla, le echa seguro a la puerta. Por eso después se ve a la policía primero golpeando y luego abriendo a fuerza. Y para encontrarlo ya. Obviamente después del disparo, que no demoró mucho, es ahí donde van corriendo pues para... Y para que se entienda la magnitud de este caso, Renzo, también, no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de la película que se ha creado, pues, ¿no? Ah, A claro, raíz la de película. a raíz de todo esto. Y la película titulada Vivo Muerto. Producción Sí. peruana, por supuesto. Actores ya reconocidos. No, me encantó la iniciativa peruana de hacer esa película. Me encantó, la verdad. Es más, yo he quedado enamoradísimo, te confieso, de la intro. Porque la intro tiene que ver con todo el tema del APRA, sus discursos, las imágenes muy fuertes. Corrígeme si me equivoco. ¿Es una película dentro de todo financiada por el APRA, me parece? ¿O me estoy Creo que equivocando? tuvo que ver en cierta parte, porque eso de estar publicando todas las fotos del partido, imágenes súper que los comprometen, el tema de Víctor Raúl, el tema de Alan García, de los mitis, yo creo que de alguna u otra manera tuvo que ver, no estoy tan seguro, pero... O tal vez no fue producción de ellos, pero lo han financiado. Correcto. Sí, ese era el tráiler de la Y era un película. boom, yo recuerdo claramente que era un boom que era conversado por todas las personas. Yo lo que me acuerdo, lo que no olvido, porque para mí fue una genialidad peruana, fue una edición que hicieron de personas que habían ido a ver la película. Termina la película y luego sale un texto adicional con la pantalla de negro, como si fuera cualquier película de Marvel. O sea, para los que no sepan, cuando ves una película de Marvel, no sé, imagínate, Capitán América, termina la película y sale el texto en las letras blancas en un fondo negro. El Capitán América regresará. En inglés, Captain America will return. Ya, cuando termina la película Vivo o Muerto, sale sale el mensaje, Alan García regresará. O sea, es un editado, pero me encantó. Me Lo disfrutaste fascinó, mucho. Lo disfruté demasiado. Bueno, sin embargo, a pesar de toda la muy buena producción que se ha plasmado en la película, yo me quedé con hambre de más. No me pareció un buen final. Es más, acabó la película y yo como que... Bueno, la dije, pregunta es si esa esto historia es tiene todo. final. Eso. No le puedes inventar un final a algo que aparentemente no tiene final. Si ahorita nomás quieren investigarlo de nuevo, da a entender de que todavía no tiene un final, ¿no? Y eso, si es que esta va a ser la última noticia que se ve también referente a Alan García. Si es que es la última, no lo sabemos. La verdad es difícil olvidarse de él porque Alan García es detenido en el contexto de una, valgan redundancias, de una investigación penal que tenía en su momento. Él fallece, pero la investigación continúa y esa es la investigación actualmente conocida como la investigación a los Nava. O sea, hay un montón de personas, por ahí también está Enrique Cornejo, ministro de Transporte en su oportunidad, entre otros personajes políticos y funcionarios públicos. Y el caso recién está en etapa de acusación. Es decir, si no hubiera ocurrido este suicidio de Alan García, él seguiría dentro de esta carpeta y ahorita estaría posiblemente ya en la acusación de su caso. Y acá nos dice juegos y más. Nos dice, no vamos a creer que Alan García está vivo. Ya pues, dice. Yo sinceramente creo que está muerto. Sinceramente. Pero respeto que las personas sospechen que pueda estar vivo. Es una tremenda novelaza que estuviera vivo, la verdad. Por eso dicen que el APRA no muere, dice José Ramos. Bien, Por la anécdota, por el impacto social, me gustaría que estuviera vivo. Para ver qué generaría, ¿no? Sí, la verdad ¿Cómo que está, sí. cómo revolucionaría el mundo sin político? mencionar, y no voy a desmerecer de que independientemente que tenga tantas investigaciones y presunto personaje corrupto, gran orador, no lo voy a negar, gran profesor en la San Martín, tenía mucho para enseñar y bueno, bastante en lo que aparentemente se equivocó. A ver, me dice producción que tenemos otro video. Cuando era docente de la PUC, si no me equivoco. No, a ver si producción nos hace un poquito el volumen, por favor. Ahí es una de sus frases célebres, creo, ¿no? Desconfíen del que dicen que está muerto. Porque ese está más vivo que... ¿Esa frase no es la que utilizan en la película?
Creo que sí. En la No, peli- sí, va en en la última parte. En la película dice, sale justo el corto en el final, creo. Sale, supuestamente ya, murió. Y sale Alan, él mismo. Y no sé, 800 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, no lo sé. Cuando uno estaba delgado, antes de que invente el baile del teteo. Sale él diciendo, desconfíen del que está, aún del que está muerto, porque ese es el más vivo. Parafraseándolo. O sea, tremendo mensaje para su película y su contexto. Director supremo se metió de director concreto de la guerra, organizó las líneas de defensa de Chorrillos y de Miraflores. Fue un desastre aquello, un desastre. A tal punto que el Supremo, después del desastre, lo único que hizo fue presentarse a Palacio de Gobierno donde estaba Patricio Lynch, el general chileno, y pedirle pasaportes chilenos para irse del Perú. Así era Piérola, un deprimido, un exaltado y un deprimido. Desconfíen siempre de los que usan muchos adjetivos y que se exaltan y piden lo máximo, porque esos son los primeros que se corren en el momento de la realidad. Desconfíen, consejo de un conejo. Desconfíen de los que dan discursos, porque son los primeros que desaparecen en las dificultades. Y el presidente Piérola, que era director supremo de la guerra, que se paseaba en un caballo blanco por las líneas de Chorrillos y de Miraflores, vino la evidente, ¿no? El inevitable. Se deprimió y pidió pasaportes al invasor para irse. Y se fue. Y uno dice, ya se fue para siempre, el presidente que abandona el país en la guerra y se deprime. No, volvió y fue presidente. Lo de él siempre es ese dominio que tiene de su cuerpo para entregar un mensaje, más allá de las palabras que utiliza, que me parece que envía el mensaje muy Bien claro. grandilocuente, ¿no? Su expresión corporal. Me encanta. Desconfíen, pero Él estaba- tal vez algo innecesario hacer este Él acto, estaba pero frente a miles de personas pero el y mensaje- estaba dando su consejo. Sí, la verdad me agrada mucho. Bueno, siempre también oportuno recordar que su último libro que sale es Pida la Palabra, de Alan García. También un libro que es recomendable leer para Si todo el tuvieras que público. calificar ese libro del 1 al 10, a conciencia, ¿cuánto le pondrías? Mira, ese libro lamentablemente no lo tengo tan fresco en la memoria porque lo leí hace unos cuantos añitos, pero recuerdo que algo que me llamó mucho la atención es cómo se construye ese texto. Ahorita te estoy hablando más del mensaje del texto. Si alguna vez has leído, por ejemplo, a Jaime Bailey, independientemente del mensaje, la forma en la que redacta es bastante curiosa, por decirlo menos. Alan García tiene algo similar. Tiene su forma de construir un mensaje, me parece genial. No es que sea una obra literaria tampoco, no es que haya una historia de por medio, pero yo por el contenido de ese libro y la forma de ese libro le doy entre un 7 o un 8. Entre un 7 Pero y un 8. recomendable. No, sí, claro que sí. Para mí no cualquier libro llega a un 7 o un 8. Para mí no cualquiera. Muy exigente. Y teniendo en cuenta que este libro no es, repito, no es que sea una obra literaria. No es que te estoy recomendando, no sé, un libro de García Márquez, un libro de Julio Ramón Ribeiro, no, que hay una historia que te va a atrapar. No es así. Habla mucho de su vida, mucho de sus discursos, mucho de lo que él escribía y pensaba, que de por sí eso hace que sea un poco complicado capturar a la persona, a menos que te interese bastante Alan García. Pero sus reflexiones y sus mensajes y la forma en que escribía, fascinante, la verdad. Así que ya saben, el libro, ténganlo pendiente. Esto es un dato, obviamente, con base de nuestro compañero Renzo. Y bien, esta es la noticia, pues, que ha revivido cada uno de los procesos, de las noticias, de los acontecimientos que quedaron por ahí por los años 2019, 2020 y que hoy día nuevamente surgen. El caso de crear una comisión, ahí tenemos también a Jaime Bailey, que se ha pronunciado también, pues, ¿no? En aquellos tiempos sobre Alan García, la histórica entrevista que le realiza también en Frecuencia Latina,
por los años 2000, 2001, cuando donde iba... terminan dando una clase prácticamente sin que tal vez se den cuenta, no lo sé, pero terminan dando una Inconscientemente clase. por parte de ambos. Sí, es porque es el léxico, por Dios, y que yo de pequeño veía eso y no entendía, ahora tampoco entiendo. Ahora lo he visto con cortes de TikToks donde salen extractos y luego, ¿qué significa cada palabra o cada expresión? Cuando Jaime Bailey dice, bueno, esto es un laberinto kafkiano, yo, ¿qué? ¿Qué? Franz Kafka, ya, ¿qué tiene que ver con el concepto de laberinto? Me lo tenían que explicar. En jaque. Sí, Dios santo. Y ese es un toma que te doy y intercambio, ¿no? Así sutilmente, cómo se lanzaban, por así decirle, unas indirectas. Bien, muchas gracias a todas las personas que están hoy en día en el programa de hoy. Pues agradecerles su fidelidad. Por favor, no olviden dar su like, compartir y dejar sus comentarios que los vamos a estar leyendo. Dicen, Josué Ramos nuevamente nos vuelve a decir, el rey de Floro, gran orador, pésimo presidente. Son posturas. Yo son no me posturas. atrevo a decir Floro, gran orador, sí, pésimo presidente. Hay razones para afirmarlo. A lo menos la si hablamos verdad. si su primer Eso, gobierno. El primer gobierno pésimo, el segundo gobierno cuestionable. El segundo gobierno es el que más acusó de corrupción. Hasta él mismo lo confesó en la entrevista que ya estábamos mencionando con Jaime Bailey. Se desaprobó. Sí. Pero hay posturas y posturas, pues, ¿no? Juegos y más también nos deja su comentario. El doctor Renzo y el otro doctor simpatizan con el progresismo. Pues no, son posturas. No estamos dando a entender tampoco que somos... A veces me entra la duda de qué entiende la gente por progresismo. Me entra la duda. Sería bueno que dejen su concepto, ¿no? Lo digo no porque esté a favor o en contra de ese comentario, sino porque a veces me cuesta entender a qué se refiere la gente por progresismo, porque una cosa es progresista, la otra cosa a veces lo opuesto también es lo mismo. Yo lo que siempre repito acá es, yo estoy a favor y en contra de razones, de argumentos. Si escucho una razón que para mí es buena, yo le voy a dar la razón. Y si esa razón, ese argumento es de derecha o es de izquierda, no me va a importar. Para mí ese argumento es el correcto. Son términos que son confundidos en varias ocasiones. Otro término también que recuerdo es el término caviar, que lo utilizan de diferentes maneras. De muchas maneras. A veces hasta de una manera un poco confusa, pero sí, de muchas maneras. De maneras positivas, maneras negativas. Al fin y al cabo, creo que son posturas y como tú dices, lo que se ve son los argumentos. Ajá, yo estoy Si más se a argumenta al favor, favor, ¿por qué? Si se argumenta en contra, ¿por qué también? Y aparte, no es que estemos a favor o en contra de Alan, Claro. sino que estamos disfrutando la noticia. Estamos comentando, estamos recordando. Más que lo comentarlo, se yo lo estoy ha disfrutando. suscitado. Yo lo estoy disfrutando, recordar esto que ha pasado, ya no verlo como una tragedia, sino ya como un suceso que ha traído bastantes consecuencias entre buenas y malas, y divertidas, no lo voy a negar, esa película es divertidísima. Es positivo, negativo, ya depende de cada uno. Y que la vuelvan a ver, ya que también estamos reviviendo la noticia de Alan García, pues, ¿no? A propósito de esta noticia, algún servicio de streaming debería volver a pasar la película. Porque, por ejemplo, fallece el Papa, viene el tema del cónclave, película cónclave nuevamente en carteleras. Me pareció un tremendo acierto el volver a lanzar la película por ser la temática. Ya, ahora estamos hablando de Alan García de nuevo, vuelvan a sacar la Sería una buena película. estrategia, no Claro. deberían desaprovecharla. Exacto, pienso lo mismo. Más, o sea, de poder transmitirse quizás en canal abierto. Si un canal está dispuesto a comprar los derechos de esa película para transmitirlo, Claro. o sea, yo creo que mucha gente lo vería. Y así volverían a ver un poco más la tele, porque claramente se están reduciendo los índices de gente que ve, pero ahí aprovechando. O que lo tenga, no sé, America TV Go, que es un servicio de streaming, que lo pueda comprar y que lo tenga en su servicio. Muy buena estrategia. Deberían analizarlo ahí a una pequeña, una chiqui para los medios de comunicación. Esta es la situación de Alan García, pues que ha nacido a través de una comisión de investigación sobre el tema de su muerte.